¿Cómo están? Bienvenidos. Otra edición, ya van varias, de este fondo de pantalla. Hoy con la presencia de Andrés de Leo, senador de Juntos por el Cambio, de extracción de la coalición cívica, que forma parte de este espacio, y algo más también, pero antes los saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Fernando. ¿Cómo les va? Bueno, además de tu sello como senador, una de las improntas para este año es plenamente electoral. Candidato, precandidato, por ahora, a intendente de Bahía. Así es. Sí, sí. Ya hace un tiempo que entre varias opciones que se me habían presentado, de todas las que me presentaron, no deseché por lo menos hasta ahora todas y decidí trabajar para un proyecto para Bahía Blanca, que obviamente se va a, digamos, cristalizar con una candidatura, pero lo importante es trabajar en este proyecto de lo que creo que Bahía Blanca necesita trabajar de cara al futuro y sobre todo que vamos a tener en pocos años, en 5 años, los 200 años, me parece que Bahía Blanca tiene un desafío muy grande a futuro. Sí, el otro día sacábamos cuenta que el próximo intendente aún no le va a tocar el bicentenario. Sí trabajar pero no el bicentenario, sino va a ser la otra intendencia, ¿no? El 2025. Sí, pero me parece que tenemos que trabajar más allá de la fiesta, de la bisagra. Yo creo que es un buen momento para empezar a repensar Bahía Blanca. Yo creo que es importante repensarla porque en definitiva hay viejos sueños, viejos anhelos que me parece que todavía restan por cristalizar. Y después, bueno, el desafío del día a día, ¿no? Uno recorre mucho la ciudad y ve un estado de necesidad muy, muy marcado. Y bueno, la gestión municipal tiene mucho para dar en ese sentido, para mejorarle la vida a los bahienses. Andrés, integrante de una coalición que es Juntos por el Cambio, pero del lado interno, dentro de los partidos que la conforman, está la presencia fuerte del PRO, que ya de alguna manera tiene su candidata, porque lo han dicho casi a boca de jarro, que es Nida Moirano. Va a haber una interna, eso está definido. ¿Cómo se está manejando esa cuestión para, bueno, definir quién lleva el espacio, si van juntos directamente o va a haber interna en agosto? Mira, después de 8 años de la creación de Juntos por el Cambio, de haber pasado por una experiencia nacional y provincial que quedó, no sé si frustrada, pero quedó con un sabor amargo porque no pudimos cristalizar todo lo que le habíamos prometido a los argentinos y a los bonaerenses, y con 8 años de gestión municipal, me parece que Juntos por el Cambio tiene varios desafíos, y entre ellos uno que yo vengo planteando hace tiempo, es que no podemos pensar al espacio como la suma algebraica de distintas vertientes, y mucho menos de pensar en lotear a Juntos por el Cambio, lotear los gobiernos. Porque esto forma parte de una forma de hacer política que nosotros dijimos que íbamos a cambiar. ¿Cómo es lo de lotear, Andrés? Y lotear es, digamos, en tal lado le toca a un intendente radical, en otro lado le toca a un intendente del PRO, en otro lado le toca a un intendente de la coalición cívica, y me parece que eso está mal, porque queda demostrado que los partidos políticos ya no pueden representar por sí mismos a un sector tan importante de la sociedad. Me animo a decir que ya ni los frentes políticos, hoy estamos hablando que cualquier encuesta menciona de tercios, más o menos. Entonces me parece que nosotros el desafío es entrar a pensar cómo Juntos por el Cambio elabora la mejor propuesta electoral, pero además de gestión. Entonces, para mí esta es una etapa claramente, lo digo esto, digamos, no son frases hechas digamos, estas como se dicen, frases hechas para el título. Yo estoy convencido que hay que trabajar en el proyecto, que hay que trabajar en qué Juntos por el Cambio queremos, y después veremos quién es el mejor candidato. Si nos podemos poner de acuerdo, en buena hora. Si no nos podemos poner de acuerdo, no veo mal que lo tengamos que hacer una consulta a los ciudadanos para que determinen quién tiene que liderar. Pero me parece que lamentablemente se está perdiendo mucho tiempo en la rosca política y no en el proyecto político. Sí, uno siempre piensa en eso, pero bueno, después hay que definir de alguna manera y después las formas marcan si es más o menos rosqueado el tema. Porque también dentro de este espacio, no nos olvidemos, está el radicalismo, también, que viene claro, a los codazos también queriendo meterse con algunos candidatos ya, de alguna manera, que se han propuesto, por lo menos en el espacio de las redes, ¿no? Todavía quizá no en la discusión interna. Me parece legítimo que haya personas, que haya espacios políticos, que haya partidos que quieran promover a sus figuras. Pero reitero, después de 8 años nosotros creo que nos debemos
cómo podemos proyectar, valga la redundancia, proyectos de gestión. En el 2015 esto creo que tenía alguna explicación porque veníamos de orígenes distintos, no nos conocíamos tanto. Entonces, de alguna manera, en aquel momento planteamos una alianza parlamentaria, por lo menos de la coalición cívica, que es acompañamos desde los parlamentos, de pronto podíamos acompañar en algún ejecutivo o no, y bueno, de alguna manera hubo una prevalencia de quienes les tocó ganar la interna en el 2015, nación, provincia y también claramente en el municipio de Bahía Blanca. En el 2019 hubo un acuerdo que fue global, donde dijimos, donde gobierna el presidente, la gobernadora y los intendentes, tampoco de hacer una interna, pero bueno, eso me parece que es una etapa ya superada. Yo creo que la demanda social, la demanda que nosotros tenemos es mucho más fuerte que la de preservarle el cargo a un intendente o a tal o cual dirigente o a tal o cual espacio. Andrés, como precandidato a intendente, ¿qué le falta a Bahía? ¿Qué ves de Bahía Blanca? ¿Qué radiografía? Y en base a eso, ¿qué propuestas tener dentro de un espacio que viene liderando el PRO hace ya 2 mandatos completos con Héctor Bahía a la cabeza? Bueno, me parece que hay una demanda muy fuerte de infraestructura y servicios públicos para muchos sectores de la ciudad, fundamentalmente para lo que yo considero que es el sur de la ciudad. El sur de la ciudad que tiene más historia que el norte, pero que el norte de la ciudad por demanda, yo diría por una cuestión natural de mercado, fue creciendo y también fue creciendo la inversión urbana. Ahora, el sur de la ciudad también existe, tiene mucha historia, pero tiene los problemas de hace muchos años. Y a mí me llama mucho la atención que cuando nosotros pensamos en 2 pilares que marcaron el desarrollo económico de la ciudad, de esta ciudad, que le cambió el sentido pasó de ser una ciudad que era el nexo con el sur, una ciudad comercial con nexo en el sur, con logística, con mucha fuerza en la logística de la distribución, que pasó a ser una ciudad con mucha prevalencia en el aspecto industrial, fundamentalmente, sí. ¿No? Tenemos el polo industrial más importante de la Argentina. Sin embargo, cuando vos ves que el puerto y el polo, de los cuales se habla todos los días y todo, pareciera que estuviéramos hablando de algo que sería, que transformaría la ciudad, no pasó como en Arabia, ¿no? Como en los países árabes que vino el petróleo y generó un boom de desarrollo. Al contrario, sí. La ciudad intermedia que está en el nexo con el corazón o el centro de la ciudad, a esos centros de producción y de comercialización, en el medio hay una ciudad que no ha crecido. No ha crecido. Hablamos de Guay, Villarrosas, Villarrecia, San Martín. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí hay que poner. Después, lo otro me parece que hay que recuperar la lógica de la planificación, de un Estado planificador, de un Estado, de una gestión municipal con mucha prevalencia, con equipos técnicos muy marcados y recuperar el diálogo con los vecinos. Muchas de las ideas que a veces uno quiere implementar necesita el contacto y la consulta con los vecinos para generar los consensos, para que no ocurran situaciones como por ejemplo lo del mercado municipal, para que no ocurran decisiones que se tomaron en materia de intervenciones urbanas que después tuvieron que retroceder, caso de las macetas, para que no ocurra que, por ejemplo, las bicisendas son fuente de polémica permanente. Es decir, todas estas cuestiones es porque, a mi juicio, ha faltado la planificación y además ha faltado el diálogo con el vecino, lo cual no quiere decir que todos vayamos a estar de acuerdo porque hay un conflicto. Y después me parece que hay que poner énfasis muy marcado y muy fuerte en 2 temas que son cruciales, que de alguna manera vienen siendo postergados durante mucho tiempo, que tiene que ver con el tránsito y el sistema de transporte público de Bahía Blanca, que cada día se va agravando, cada día es más difícil, y el transporte público que cada día resulta más caro para el usuario, pero más caro para los bahienses, que pagamos con los impuestos, subvencionar, y además subvencionar el transporte público y subvencionar una empresa como Bahía Blanca Transportes Apen, que lamentablemente se lleva muchísimos dinero de los bahienses que no va destinado a obras públicas. El desafío, Andrés, es tratar de acomodar una ciudad que tiene como digamos, ya una concepción reducida, complicada para pensar en una ciudad futuro,
cuando hablamos del tránsito, por ejemplo, calles pequeñas, mucho más autos, a eso sumarle una ciclovía, digo, es una ciudad donde claramente no se pensó muy bien a futuro en su momento y ahora Claramente. es difícil pensarla de otra forma en base a esta estructura que hoy tiene, ¿no? Sí, claramente, por eso digo, pero bueno, pero de esto que estamos hablando, cuando yo me empecé a involucrar, en política me involucré desde muy joven, no siempre ni buscando cargos, pero siempre con una profunda vocación desde lo público, pero estos problemas que estamos hablando tienen más de 3 décadas. Y todos veníamos hablando de el problema que iba a tener Bahía Blanca si no empezaba a planificar cómo iba a avanzar la urbanización, qué íbamos a hacer con el agua, que el agua es, digamos, es el ABC del desarrollo urbano, es el agua. El agua es lo que ha generado la concentración de ciudades a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros no tenemos planificado cómo llevar agua, si nosotros no tenemos pensado cómo vamos a ir urbanizando manchones que hay en la ciudad que necesitan ser ordenados y urbanizados, y sobre todo cómo le llevamos calidad de vida a más de 120.000 vecinos que hace décadas no encuentran inversiones que le mejoren profundamente la calidad de vida. Podemos hablar un tercio de la ciudad. Podemos hablar de la demanda en salud, que va a ser un tema muy serio, pero Bahía Blanca tiene que repensar y rediseñar el futuro. No estoy hablando de los próximos 50 años, pero sí tenemos que tener en claro hacia dónde tiene que ir la ciudad y tener esos planes, porque si nosotros no tenemos los planes, cuando aparecen primero las oportunidades hay que buscarlas. Si uno no busca las oportunidades, bueno, generalmente tiene que esperarlas que vengan y que vengan por decisión ajena, por factores exógenos. Y cuando aparecen, vos no estás planificado, tampoco vas... Se escapa la tortuga. Exactamente. Y bueno, a ver, cuando uno estudia, por ejemplo, ¿por qué nunca nos pusimos a pensar qué ha pasado que Bahía Blanca ha perdido en el orden de más de los 800 millones de pesos en materia de coparticipación? Bueno, hay 2 explicaciones. Una de ellas es el factor de desarrollo demográfico y el segundo tiene que ver con los otros factores que tienen que ver con el servicio de salud. Bueno, no hubo planificación en 12, 15 años que han hecho que, por ejemplo, Bahía Blanca hoy reciba 800 millones de pesos menos. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, todas estas cuestiones necesitan ser repensadas. Me tiraste un ranking de situaciones que son parte de la demanda de la gente. Pero bueno, seguramente va a haber una próxima visita porque cuando esto se acelera a nivel electoral, lo más probable es que ya estamos definiendo, se defina el panorama de las candidaturas. Pero quería pedirte definiciones cortas de imágenes que vamos a ver, que tienen que ver de la persona o del personaje Andrés de Leo, que hoy llega con intenciones de ser intendente, de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, lo más reciente, que es tu labor parlamentaria, ¿no? Premiado, como ha sido, por ejemplo, Feliu, por su labor, sí, por su trabajo en el Senado. Bueno, la verdad que para mí siempre ha sido un reconocimiento. Siempre uno desconfía de los premios, pero los premios en este sentido tienen un sentido para mí importante, primero porque reconoce un equipo, un compromiso. En segundo lugar, porque en todos los años desde que soy legislador, me ha tocado estar entre los top 5. De los premios. Y el año pasado, 2020, sí, 2022... No es cantidad, sino calidad también, ¿no? Claro, bueno, y me tocó, el año pasado me tocó, mejor dicho, 2021, con premiación 2022, ser el legislador más reconocido. ¿Y por qué tiene un valor? Porque eso es una premiación que votan legisladores, asesores y periodistas. Y bueno, uno siempre espera decir, bueno, si yo no soy del partido mayoritario, ¿por qué voy a resultar premiado? Así que tiene un valor. Pero reitero, para mí es importante por el equipo y por el compromiso y por la familia, porque uno deja mucho tiempo y deja muchas cosas. Seguramente. Bueno, definiciones breves de 2 personas que vas a ver en pantalla ahora, están y que no están. La primera, ahí te vemos junto a joven vos y un joven también, Raúl Alfonsín. Sí. Bueno, Raúl Alfonsín, que fue cuando yo tenía 15 años, lo vi un día en televisión y lo escuché hablar, era disruptivo, año 82, y dije, bueno, me enamoré, fue amor a primera vista, con la política y con Alfonsín. Y bueno, eso, digamos, es lo que me motivó, esto de decir, yo hago política desde los 15 años, lo cual no quiere decir que he tenido cargos, he tenido muchos más años en militancia en el cargo, con las ideas, siempre con un compromiso por, digamos, por la vocación
del bien público, que para mí es lo único importante en la política. Andrés, sos reconocido por ser un Lilito, ¿no? Sí. ¿Qué significa Lilita Carrió en tu carrera política? Y bueno, significó una reconexión con las ideas que en su momento yo encontré a Alfonsín, en un momento donde la Argentina se debatía en el populismo, en la corrupción, en algún lado de virulencia, no hablo de violencia política, de virulencia política. Lilita Carrió fue una persona que de alguna manera regeneró esa expectativa y esta idea de la República. Yo siempre dije que vos tenés el padre de la patria, ¿no es cierto? Esto no le gusta mucho a Lilita. Tenés el padre de la patria, creo que tenés el padre del abanderado de los derechos sociales o de los trabajadores, que es Perón. Creo que uno puede decirlo sin que esté mal, que el padre de la democracia es Alfonsín, porque Alfonsín fue un docente de la democracia, sí, de los valores de la democracia. Y cuando pase los años y la Argentina se consolide como una república, que ojalá se consolide, yo creo que Lilita va a ser considerada la madre de la república. Bueno, recta final, nos metemos en dos de tus pasiones. Una es esta, ¿no? El ajedrez. El ajedrez. Sí. Ahí tenemos en una partida, ¿cómo se dice? Partida Estas simultáneas. Simultáneas. Sí, estas son simultáneas con chicos. Bueno, esto fue la pasión, la heredé de mi abuelo, que era un dinamarqués que vino a la Argentina, como tantos inmigrantes, y bueno, se hizo ajedrecista, y a mí me gustó, y a partir de ahí, gran parte de mi vida está moldeada por el ajedrez. ¿Por qué? Porque yo terminé el secundario en Tres Arroyos para poder jugar al ajedrez. Jugaba al fútbol y al ajedrez, pero ajedrez. Terminé jugando al ajedrez, a los 16 años fui campeón de ajedrez de Tres Arroyos, y cuando tuve que tomar la decisión de irme a estudiar a Bahía Blanca o a La Plata, mi papá, que era médico, que había estudiado en La Plata, quería que me vaya a La Plata. Y yo me quería venir a Bahía Blanca porque conocía los ajedrecistas de Bahía Blanca, Ramírez, Sabas, Rey Méndez, Dubín. Mira. Y además porque yo había competido permanentemente en los regionales juveniles, venía a competir a Bahía Blanca. Sí. Entonces tomé la decisión de venir acá, pese a que mi padre quería que yo me vaya a La Plata, porque él decía que era una ciudad más universitaria. Y después, en parte también, estoy en Bahía Blanca, porque en algún momento que me estaba costando encontrar trabajo, un médico, el doctor Brufman, quería que yo le siga dando clases de ajedrez a su hijo. Entonces él me consiguió trabajo en Bahía Blanca cuando me recibí, que eran momentos muy difíciles, con lo cual el ajedrez formó parte de mi decisión, de este enamoramiento también que tuve con la ciudad. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Esta es la otra. Confieso que tenemos videos, pero nuestro fondo de pantalla solamente nos permite imágenes, porque es la idea de que nos cuentes un poquitito de esto. Breve, sos un amante de la música. Soy amante de la música. Piano, guitarra. Sí, en la primera foto estaba Alfonsín y mi madre, que me ha marcado en muchos ámbitos de la vida, entre ellos la música. Sí. Y bueno, mi madre tocaba el piano, pero en mi casa tocaba la guitarra. Yo aprendí a tocar la guitarra y el piano lo tocaba porque había un piano. Y hace 3 años aproximadamente dije, no, yo voy a ir a esta pasión del piano, así que todos los días, si puedo, practico un poco el piano. ¿Infancia en Tres Arroyos? Mi infancia yo nací en Tres Arroyos, pero sí, me crié en Indio Rico, partido Coronel Pringles. ¿Por ahí será esta foto? Esto es Indio Rico, claro. Este es Indio Rico en un desfile de un 9 de julio, con un caballo de un vecino que íbamos al campo siempre. ¿Qué de ahí? Y ahí tendría 9 años, 10, no tendría más. Está. Bueno, y obviamente el recorrido nos va llevando hacia el aspecto más personal. Hoy hablabas de el apoyo y lo importante que es la familia, ¿no? En todo esto. Sí, claro. Es fundamental, la verdad que... ¿Cómo está compuesta tu familia? Tengo una familia hermosa, tengo mi señora, Mercedes, 3 hijas que son hijas del alma, pues son hijas de su primer matrimonio, pero que son hijas del alma. Están Guadalupe, Valentina y Constanza Coti. Y la verdad que, bueno, han tenido la suerte y la fortuna, porque se lo merecen, de tener 3 parejas maravillosas. Y bueno, 3 nietos que son, digamos, renacer en la vida, ¿no? Cuando uno te decían, vas a ser abuelo, y no me gustaba mucho, y la verdad que me equivoqué. Ya dejó de ser sinónimo de persona mayor, ser abuelo. Sí. Hoy es una bendición. Es una bendición. Siempre, pero bueno. Es una bendición, y la verdad que he tenido una suerte extraordinaria, porque y yo, gran parte de mis decisiones en la vida, aún en lo público, también marcan la necesidad de contar con una familia que te apoye y te acompaña.
Andrés, gracias, te esperamos pronto. Gracias. Cuando esté todo medio definido también queremos saber un poquitito más de tu idea de ciudad. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos. Pasaba Andrés de Leo, senador y precandidato a intendente de Bahía Blanca por este espacio por fondo de pantalla. Gracias y hasta la próxima.